Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en nuestro semillero de Catastro y SIC, que es parte de la tecnología en gestión catastral y agrimensura de la Universidad Digital de Antioquia. Y pues nada, hoy tenemos un gran privilegio de tener al ingeniero Leonardo Cardona con una exposición o digamos así, una charla sobre una introducción, porque esto es un tema bastante amplio, una introducción al modelo LAD, LADM y su implementación tecnológica. Pues acá el ingeniero Leonardo, pues es ingeniero catastral y geodesta, es analista espacial, especialista en análisis espacial de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco de José de Caldas, y pues solo tiene como 8 años, no mentiras, tiene 8 años de experiencia en el desarrollo y puesta en producción de proyectos tecnológicos, pues para empresas privadas y públicas en todo el tema territorial. Pues también es consultor y conferencista en la administración del territorio, y también actualmente pues es el presidente, el gerente de Seicol, que es una empresa que trabaja este tema tecnológico, el desarrollo del tema tecnológico con el componente espacial. Y pues la verdad, como les dije, pues para mí sí es un honor tenerlo acá, porque para mi concepto, evidentemente, pues creo que es una de las personas que más sabe ahorita en el país sobre este tema del modelo el LADM Col. Yo le digo LAN-Col, pero ya me regañaron porque así no se dice. Entonces, LADM Col. Entonces, pues nada, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos, bienvenidos al ingeniero Leonardo. Y pues nada, antes de iniciar, quisiera preguntarle las preguntas al final o a la medida que vayamos teniendo preguntas, alzamos la mano. ¿Cómo quiere manejarlo, ingeniero? Mm, para mí sería mejor las preguntas al final, pero si su metodología es a medida de la presentación, tampoco hay ningún problema. La metodología de nosotros acá en este semillero es que quien manda es el expositor, entonces dejémoslo al final, y cualquier persona que tenga preguntas la puede dejar por el chat para que de pronto puedan hacernos preguntas al final y que el ingeniero Leonardo pues obviamente nos dé como todo el tema y la respuesta al final. Entonces yo voy a moderar al final y pues nada, ya le doy pues la palabra y el espacio al ingeniero Leonardo, y pues nada, de verdad mil gracias por acompañarnos y tratar de evangelizar este tema del catastro multipropósito en el país. Muchas, muchas gracias, Osvaldo. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy abordando este tema que es importante para el desarrollo de nuestro país. Eh, bueno, pues me presento nuevamente. Soy Leonardo Cardona, soy gerente de Seicol, que es una empresa que brinda apoyo tecnológico en el tema de catastro multipropósito, y la idea de hoy es poderle brindar a la comunidad universitaria un brochazo, por llamarlo así, porque el tema es muy amplio, acerca del tema de catastro multipropósito y su implementación tecnológica y el modelo LADM Core. Entonces, para dar inicio, voy a apagar mi cámara y compartir mi pantalla. Listo, por favor, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Listo, entonces la presentación que tenemos para el día de hoy se titula Introducción al modelo LAM Core y su implementación tecnológica en Colombia. Y como Osvaldo me comentaba, para ustedes como agrimensores es de vital importancia conocer este modelo, porque es un modelo que se definió por el ente gubernamental para todo el tema de gestión de los datos catastrales y su interrelación con registro. Entonces, pues bueno, en la agenda del día de hoy vamos a abordar un contexto general, por qué nace este cambio de visión de cómo se va a gestionar la información, hablar un poco acerca de la interoperabilidad y ingresaremos al tema de la introducción al modelo LADM Core y finalmente su implementación tecnológica. Ya para cerrar, les
haré una invitación a una oferta formativa gratuita que ofrece el proyecto Swiss Tierras, que es la entidad que ha apoyado al gobierno nacional para la implementación tecnológica. Entonces, Swiss Tierras Colombia es la entidad que ha apoyado al gobierno nacional en todo el tema del catastro multipropósito, la implementación del modelo LADM, que es una norma ISO que corresponde a la 19152, que nos define como el modelo de dominio para la administración de tierra y donde SEICOL ha podido apoyar en todo este proyecto. Entonces, en cuanto al contexto, para empezar, el, el tema del catastro multipropósito y la implementación del modelo surge de una problemática que se tiene a nivel nacional y es la falta de formalidad en la propiedad de la tierra. Colombia es un país muy grande y donde no se tiene una gran cobertura en la administración del territorio, es decir, la formalidad y el registro del catastro de los bienes inmuebles que conforman el territorio tiene una débil formalidad en cuanto al registro y seguimiento de la información, razón por la cual desde el gobierno nacional se vio como estratégico impulsar este proyecto que busca descentralizar la gestión catastral y poder eh, tener una mayor presencia en los territorios y poder hacer una gestión catastral mucho más eficiente. Esto tiene muchos retos, en especial porque Colombia no es un país pequeño, como pueden apreciar en la imagen que tenemos en la presentación. El área del territorio de Colombia abarca incluso diferentes países. Si uno mirara Costa Rica, Puerto Rico, Jamaica, Dinamarca, Luxemburgo, Israel, Alemania, realmente son muchos los países que pueden llegar a caber en Colombia y eso generan retos y, y a la vez pone en evidencia debilidades organizativas para la gestión del catastro, razón por la cual es necesario y se vio la necesidad de poder descentralizar la forma como se ha gestionado el catastro para que este pueda ser realizado de una forma más eficiente. Digamos, si uno mira un poco sobre quiénes han sido los actores catastrales que han participado en la gestión de los datos, tenemos por un lado el IGAC. El IGAC ha sido la entidad rectora en el tema de la gestión catastral y la entidad como tal tiene dos sistemas, un sistema que llaman COBOL y un sistema que es el Sistema Nacional Catastral. Son dos plataformas tecnológicas para la gestión de los datos catastrales y algunos municipios los van a encontrar en un sistema y los otros en el sistema COBOL. Pero adicionalmente tenemos otros municipios como lo es la alcaldía de Medellín, o tenemos Catastro Bogotá, o la alcaldía de Cali, que han sido catastros tradicionales ya consolidados, pero no han sido suficientes como para poder abarcar todo el territorio y tenerlo actualizado. Y adicionalmente surge el gran problema y es cómo realizar la integración de la información catastral, porque cada actor catastral que vemos aquí tiene sus propias plataformas tecnológicas, tienen sus propios sistemas de tecnología para gestionar la información y poder integrar y consolidar una única base de datos catastral, pues es todo un reto por la forma en que cada catastro gestiona su información. Y si le sumamos a esto el tema asociado a su interrelación con catastro, con supernotaría de registro, encontramos que vamos a tener mucho más complicaciones en cuanto a la interoperabilidad e integración de las bases de datos, ya que por un lado tenemos la base de datos registral, que, que es la entidad que me da o me certifica el derecho de propiedad sobre un bien inmueble, pero tenemos por otro lado un catastro que me registra el inventario de inmuebles, pero que tiene a la vez consolidados los predios formales e informales, es decir, lo que se ha conocido como mejoras tradicionalmente. Entonces, esto genera muchos retos para poder gestionar la información y poder integrarla y poder tener una mayor
gestión de la política pública en cuestión del inventario de inmuebles. Razón por la cual, eh, como les contaba, se ha evidenciado que es necesario descentralizar y que surjan nuevos actores para la política pública que apoyen este proceso de la gestión catastral, naciendo así alrededor del país diferentes gestores. Aquí podemos ver en este enlace o en este mapa que nos provee el IGAC los nuevos gestores catastrales que se han habilitado, que al momento son más de 30 y tenemos, por ejemplo, los tradicionales, Antioquia, Bogotá, Cali, Medellín, pero han salido, por ejemplo, otros como el municipio de Armenia, el municipio de Cúcuta, tenemos la gobernación de Cundinamarca, es decir, vamos a tener un mayor número de actores en la gestión de la información catastral, lo cual conlleva a tener unos retos en cuanto a la gestión de la información y cómo se van a interoperar para poder consolidar las bases de datos. Entonces, en este contexto podemos encontrar dos retos grandes. Por un lado, tenemos la necesidad de un lenguaje común compartido, es decir, que las entidades se puedan hablar en un lenguaje estándar y no que cada quien tenga su propio lenguaje que no sea interoperable con el de otra entidad y adicionalmente es necesario trabajar en una estrategia para poder realizar este intercambio de información que se debe realizar de forma masiva y periódica. Entonces podemos ver dos retos. Uno, tenemos un reto temático, que es definir el lenguaje común, y tenemos un reto tecnológico, que es la plataforma tecnológica que se debería emplear para poder hacer este intercambio de información. Entonces, esto lo podríamos resumir en que debemos trabajar en la interoperabilidad, en definir esos mecanismos y procedimientos que nos permitan tener una interoperabilidad. Entonces, abordando el primer reto, que es la necesidad de tener un lenguaje común compartido, que es un reto temático, el gobierno nacional adoptó la norma ISO 19152, que es un estándar, y al ser un estándar, pues está definido cómo debería aplicar para los diferentes actores, y lo que hizo Colombia fue tomar este estándar y apropiarlo para la realidad colombiana. Es decir, de este modelo que nos define la norma ISO, conocido como LADM, se implementa un modelo propio para la realidad colombiana que vamos a llamar LADM COL de Colombia. Para el tema tecnológico, también se trabajó en implementar una solución tecnológica. Todo esto ha sido realizado a través de Tierras Colombia, que es, como les comentaba, un proyecto de cooperación internacional del gobierno de Suiza. Y lo que se definió es que a partir de un modelo común se pueda generar una base de datos donde todo el mundo pues, pueda trabajar independientemente cuál sea el motor de su base de datos y luego exportar sus datos a un formato estándar que pueda ser leído por cualquier máquina. Es decir, va a ser un archivo de texto plano y no un formato propietario que si no tengo un software específico con cierto nivel de licencia, lo pueda utilizar. Entonces, en busca de brindar una implementación tecnológica, desde Sisterras Colombia se ha desarrollado una plataforma tecnológica en software libre, donde a través de un plugin para QGIS y haciendo uso de diferentes motores de bases de datos como Postgres, con su extensión espacial PostGIS, podemos realizar la gestión de los datos e implementar ese modelo LADM call para la gestión de los datos catastrales y la información territorial. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Que a partir de un modelo común que todo el mundo conoce y puede tener acceso a su definición, se pueda crear un modelo de base de datos y que independientemente del rol que yo tenga, si soy un operador catastral que interviene en un territorio, si soy un municipio que administra una base de datos catastral, si soy una entidad de orden nacional
que estoy integrando información de diferentes gestores a nivel nacional, o si soy un topógrafo o un agrimensor, como puede llegar a ser su caso, pues puedan hacer uso de las herramientas para estructurar los datos y que al final, al estar definido en una norma ISO y estar definido en un modelo común, pueda estructurar mis datos e integrar toda la información en una base de datos independientemente de mi rol. Entonces acá podemos ver algunos de los gestores catastrales que en ese momento hay. Tenemos por un lado el gestor de SOH, Catastro Avanza. Tenemos Valle Avanza para la gobernación del Valle del Cauca y la Agencia Catastral de Cundinamarca. Y así como les contaba que al momento más de 30 gestores catastrales van a seguir naciendo y es lo que busca la política es poder descentralizar esta gestión catastral para que sea más eficiente y pueda abarcar mayor el territorio. Entonces, con este breve contexto, vamos a abordar lo que es el modelo LADM-COL, que es, cómo funciona, para qué es útil y cómo implementarlo. Y pues importante resaltar lo que es la norma ISO 19152 de 2012 que nos define el modelo de dominio para la administración de tierras. Entonces, primero, ¿qué es la norma ISO? Entonces, la norma ISO es un documento pues que nos define un estándar acerca de cómo podemos gestionar la realidad territorial. Este modelo nos define dos cosas muy importantes. Por un lado, tenemos la ontología, que básicamente son los elementos que modelan la realidad o que se modelan, su descripción y sus relaciones. Y es importante resaltar el tema de la descripción porque en ocasiones cuando se está integrando información puede que para mí algo que llamo predio sea diferente a lo que entiende otra entidad por predio. Entonces se tiene lo que nos define esta norma es una definición de elementos, su descripción y cómo se relacionan estos diferentes elementos. Adicionalmente a esto, tenemos una semántica y es que todos podamos llamar los elementos de una misma forma. Algunas personas pueden llamar un elemento de una forma diferente y eso va a complejizar la integración de la información y lo que nos define la semántica es un nombre para cada uno de estos elementos y no solamente de los elementos territoriales, sino también de los atributos y valores que pueden tomar. Un ejemplo que les quiero dar práctico es, por ejemplo, el tipo de documento de una persona. Si ustedes miran, una base de datos puede tener un documento, el tipo de documento cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y tarjeta de identidad. Otra persona, otra base de datos podría tener como valor CC, que es la sigla para cédula de ciudadanía, CE para cédula de extranjería y TI para tarjeta de identidad. Quieren representar lo mismo, pero al estar en una semántica diferente, nos complica y nos limita al realizar integración de información de forma masiva. Y como pueden apreciar, pues van a surgir muchos más actores que hacen necesario poder reducir estas complicaciones y que pueda ser un proceso más eficiente. Finalmente, esta norma ISO no es de carácter descriptivo, es decir, no nos describe cómo debería ser la gestión del territorio a partir del modelo LADM, pero no nos obliga a que se tiene que implementar de la forma exacta, sino que se puede adaptar para una realidad territorial y es lo que se hizo en Colombia, que fue la implementación del modelo LAM-COL para el contexto de la realidad colombiana. Listo. Entonces, veamos un poco sobre los elementos territoriales o lo que se modela en una realidad territorial. Tenemos aquí en esta imagen un paisaje donde podemos tener diferentes elementos. Por un lado, tenemos el objeto territorial o la unidad básica administrativa, que para el caso del catastro es el predio. Entonces, lo primero es que el predio es un elemento jurídico que nos define la unidad básica administrativa. Podemos decir en esta imagen que acá tenemos un predio porque legalmente lo sustenta la ley y pues es la unidad básica que administra el catastro. Seguido de esto podemos tener
otros elementos de los objetos territoriales, como por ejemplo el terreno, que lo que nos define es un lugar geográfico en donde se va a ubicar mi predio. Entonces, el predio que yo tengo legalmente va a tener un componente espacial, que es una ubicación, un lugar geográfico definido, que llamamos terreno. Y adicionalmente ese terreno puede tener construcciones como la que hemos resaltado aquí. Entonces, vemos que empezamos a tener ciertos elementos que independientemente si el catastro es en Colombia o está en otro país, son elementos que ya se vieron que era necesario modelar y administrar y que la norma ISO 19152 nos define. Entonces tenemos el terreno, la construcción, lo que se conocen como unidades espaciales, y tenemos adicionalmente unos derechos, unas restricciones o unas responsabilidades. En la norma lo van a conocer como triple Rs, de rights, de derechos en inglés, pero básicamente es que una persona que es dueña de este predio se va a poder relacionar con el predio de tres formas. Una es a través de un derecho, yo puedo ser el dueño de un inmueble. También puede relacionarse a través de una restricción y es yo no puedo construir más de 3 pisos. Entonces hay una restricción que yo tengo sobre el inmueble. O porque no, tengo una responsabilidad que tengo que cumplir por ser dueño de ese predio de él. Entonces, esa responsabilidad puede ser pagar el impuesto predial. Entonces, vemos que el modelo LAM-COL nos define esta estructura básica y nos define que toda persona sea o que es propietario, poseedor o ocupante se va a relacionar a través de un derecho, una restricción o una responsabilidad con un predio. Entonces, vemos que conceptualmente eso es lo que nos define como tal el modelo, y ya vamos a empezar a ver cómo a más detalle cada uno de estos componentes. Estas personas que vemos aquí pueden ser un propietario, un poseedor o un ocupante. Es decir, propietario si es una persona que tiene un derecho adquirido sobre el inmueble formal, o poseedor o ocupante si es un derecho informal. O las agrupaciones de estos, porque yo puedo tener un predio donde José y María son dueños cada uno del 50%. Entonces es una agrupación de interesados. Y algo importante que plantea la norma es la gestión del paquete de topografía de representación, o de los elementos que levanta un topógrafo, un agrimensor, para definir espacialmente el elemento, que tradicionalmente los catastros no lo han gestionado, pero que es de mucho valor, y es el tema de los puntos linderos, que son esos vértices que me definen hasta dónde llega mi terreno. Entonces, por ejemplo, este terreno, que es un rectángulo, está definido por 4 puntos. Entonces podemos decir que yo voy con un GPS y levanto cada uno de los vértices, y esos son los puntos linderos. Pero también la norma nos define que es necesario manejar los linderos. Los linderos son las colindancias que pueden existir entre dos terrenos que son, pues, que comparten una colindancia. Entonces, vemos cómo la norma nos define los elementos que son necesarios administrar, y bueno, estos los podemos agrupar en 4 paquetes. Entonces tenemos por un lado el paquete de interesados, que tiene toda la información asociada a las personas naturales o jurídicas o sus agrupaciones que se relacionan con un predio. En el paquete administrativo tenemos lo que es el predio y los derechos, responsabilidades y restricciones. En el predio puede a su vez estar asociado con unas unidades espaciales, que es un terreno, unas construcciones, unas unidades de construcción. Entonces vemos cómo el predio, a través de la relación de que hay entre estos dos paquetes, se interrelacionan, y tenemos un paquete que es opcional. Como pueden apreciar, esta línea es punteada. La norma nos dice que es un paquete opcional, no es necesario implementarlo, pero sugiere y recomienda que se implemente el paquete de topografía de representación, que era lo asociado a los puntos linderos y a los linderos, y bueno, otros elementos que contiene, pero básicamente son esos elementos. Entonces aquí podemos ver ya
de una forma más detallada cómo un interesado, que la norma llama party, se relaciona con la unidad básica administrativa, que para nuestro caso es el predio, a través de una triple R, ya sea un derecho, una restricción o una responsabilidad. Y muy importante, no es un paquete, pero que el modelo lo tiene en cuenta, es el tema asociado a las fuentes. Las fuentes son esos soportes o esos documentos que validan un derecho, una restricción, una responsabilidad. Por ejemplo, si uno le pregunta a una persona que es dueña de un bien inmueble, usted muéstreme el sustento, podemos evidenciar una escritura o una sentencia judicial, puede tener un documento y el modelo y la norma nos define que es necesario tener estas fuentes para en la gestión de la información. Finalmente tenemos las unidades espaciales, donde cada predio va a tener asociada unas unidades espaciales, como por ejemplo el terreno, que define la ubicación geográfica en la que está localizada, y los puntos de levantamiento o el paquete de topografía y representación, que me define los puntos que conforman el terreno. Entonces, nuevamente, los paquetes son paquete de interesados, paquete administrativo, el de unidades espaciales y el subpaquete de topografía y representación. Y los colores nos van a permitir, cuando veamos el diagrama del modelo, podernos ubicar en qué parte estamos. Entonces, para el color verde, interesados, amarillo, paquete administrativo, unidades espaciales, azul, y paquete de topografía y representación, el color rojo. Bueno, voy a abrir un momento porque quiero hacer la hora. Listo, vamos en Q26, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es la ISO 19152? Entonces, es un elemento que nos permite tener una visión global de los aspectos relativos a la administración de tierras, es decir, nos define los elementos que vamos a administrar y cómo se interrelacionan entre ellos. Adicionalmente, al ser una norma ISO que busca la interoperabilidad, busca que se implementen estándares como por ejemplo los que define la Open Geospatial Consortium acerca del manejo de la información geométrica. Entonces, hay diferentes estándares de la familia de los 19.000 que definen estándares para poder gestionar la información y que yo pueda entregar información y recibirla sin ningún problema. Y finalmente es una norma flexible porque tiene diferentes niveles de implementación. Un catastro que no está formado y que es naciente y que tal vez no tenga todos los elementos territoriales, no tenga información de todos los elementos territoriales que define la norma, puede implementarlo a un nivel mucho más básico y tener lo que podría ser el interesado, los derechos y el predio. Pero si ya es un catastro más avanzado y más moderno, que incluso maneja el tema de hipotecas, pues la norma se puede llegar a implementar a ese nivel de detalle. Para el caso colombiano, nosotros llegamos al nivel de conformidad 2. Hay 3 niveles de conformidad. Nosotros no llegamos al más detallado, sino a un nivel intermedio que sería el nivel de conformidad 2. Entonces ya veamos un poco sobre el modelo LAMICOL para el caso colombiano. Entonces, lo general este modelo tuvo muchos retos, pero a través del apoyo de Tierras Colombia y el Departamento Nacional de Planeación se orquestó y se puso sobre una mesa de trabajo todas las entidades asociadas a la gestión de los catastros. Entre ellas resaltamos el Supernotaría de Registro, el IGAC o la Agencia Nacional de Tierras, y se trabajó en la definición del modelo. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Primero se hizo una introducción de qué era la norma, se explicó detalladamente su implementación, y luego de que se tenía un marco común de referencia, es decir, que todo el mundo sabía que era un predio, que era un terreno, cómo se relacionan, se creó una versión inicial del modelo que luego de haberla trabajado y haberla puesto de acuerdo entre los diferentes actores, se definió un modelo núcleo que aplicaba para la gestión de los datos territoriales,
y luego se hizo una validación institucional donde a través de sesiones de socialización los diferentes actores podían dar una retroalimentación al modelo y este modelo fue creciendo hasta poder tener el modelo extendido de intercambio catastro-registro o el modelo de aplicación de levantamiento catastral, que es el que vamos a ver más a continuación. Finalmente, una vez ya se definió este modelo y se tuvieron varios ciclos de interrelación, pues se presentó a la comunidad estos modelos a través de resolución y que se deberían adoptar. Esta imagen que podemos ver aquí es el modelo de levantamiento catastral que está basado en LADM y cumple un propósito que es comunicar al operador catastral con el gestor catastral. Básicamente es cuando se va al territorio, lo que definió la política pública es que puede hacerlo un operador catastral, que puede ser una empresa pública o privada, va y levanta la información y se la va a entregar al gestor catastral. Este es el modelo, lo vamos a dividir en dos partes. Tenemos el modelo conceptual que me define los elementos y los elementos territoriales que se modelan y cómo se relacionan entre ellos. Y tenemos una definición de dominios que es como los diferentes dominios que pueden tomar un atributo. Por ejemplo, el caso que les da el tipo de documento. Acá tenemos un dominio que nos dice los diferentes documentos que pueden modelarse y cómo, y pues nos define ese universo de valores que se puede tener en la gestión catastral para el levantamiento catastral. Entonces acá ya lo vemos con mayor precisión y les decía que era importante tener en cuenta los colores. Por un lado tenemos el color verde, que eran los interesados. Tenemos en color amarillo lo que son el predio. Acá lo estoy resaltando con el cursor. Y tenemos las triple Rs, que básicamente son los derechos, restricciones o responsabilidades. Acá este modelo no tiene en cuenta responsabilidades, solamente restricciones y derechos. Tenemos en color azul las unidades espaciales, ya sea en el terreno, la construcción, unidades de construcción o serviembres de tránsito, y el paquete que es opcional, que es el de topografía y representación, donde vamos a tener los diferentes tipos de puntos o ya sea un punto lindero, punto lindero, levantamiento o control o los linderos. Y en el corazón de todo tenemos los soportes, que son las fuentes administrativas o espaciales, que son esos documentos que sirven de soporte para sustentar o ya sea o un derecho o un levantamiento topográfico que hice. Entonces, tenemos aquí primeramente paquete de topografía y representación, color rojo, acá lo estamos viendo más resaltado. Tenemos los diferentes tipos de puntos y tenemos el lindero, ya les contaba que nos sirve para cuando se hace un levantamiento topográfico, nos permite gestionar esa información que se recolectó para la definición de los terrenos y la información que se levanta en campo que es tan valiosa, pues la va a tener en cuenta el modelo y no se va a perder. Tenemos también el paquete de las unidades espaciales, que lo que nos define es pues, esas unidades espaciales asociadas a un predio, como los terrenos, construcciones, unidades de construcción. Entonces vemos aquí los diferentes elementos y lo que define el modelo, que son cómo se interrelacionan entre ellos. Entonces vemos aquí el tema que vamos a encontrar en el modelo de levantamiento catastral: terrenos, construcciones y servidumbres y unidades de construcción. Tenemos en el paquete administrativo dos elementos que son muy importantes y por un lado tenemos el predio, que está acompañado de otras clases que lo que nos permite es tener información adicional al predio, como por ejemplo los datos adicionales del levantamiento catastral, lo que antes se conocía como la ficha predial. Acá podemos recolectar información y tener en esta clase información como el uso, como la destinación económica, entre otra información, y tenemos los derechos. Entonces, como pueden ver, acá el modelo nos está definiendo cómo se interrelacionan estos elementos entre clases y pues cada uno de sus atributos, cómo se debe llamar
y tal vez aquí no lo estoy presentando, pero también nos define esos valores de dominio que pueden tomar los atributos. Finalmente tenemos los interesados, que pueden ser personas naturales o jurídicas, o la agrupación de estas. Entonces, vemos como de una forma estándar el modelo de LADM-COL nos está definiendo estos elementos y bueno, esto es de mucha importancia porque si ustedes como profesionales llegan a recibir una base de datos y conocen este modelo, pues ya van a saber dónde van a encontrar la información, cómo se encuentra almacenada. Y algo muy interesante es que antes se hablaba de tener separada la información alfanumérica y geográfica en diferentes bases de datos. Este modelo ya nos integra lo que es la información alfanumérica y geográfica en una base de datos, lo cual permite que si yo entrego toda mi información, pues la información viaja completa y no por un lado tengo que entregar los datos en un formato y por otro lado la otra parte de los datos en otro formato. Listo, continuemos. Entonces, desde Sus Tierras Colombia, para apoyar todo la definición del modelo, se empezó a trabajar en una implementación tecnológica donde tenemos tres actores: el operador que interviene en campo, tenemos los gestores catastrales, que son las entidades que gestionan territorialmente, y un usuario que al final pues, es para quien se trabaja y se recolecta toda esta información. Entonces, para que el catastro y el actor catastral y el operador se puedan comunicar, tenemos este modelo, es un modelo común definido donde pueden entregarse estos datos y una vez la entidad recibió su información puede publicarlas para que sus usuarios a través de la IDE o la SIDE puedan hacer consultas de la información. Entonces aquí vamos a ver de forma rápida cómo podría ser el flujo de trabajo y por un lado, lo primero que tenemos es que el operador tiene que intervenir el territorio para levantar la información y actualizar el inventario predial. Este trabajo no lo empieza de cero, sino que hay un insumo porque nuestros catastros, si bien pueden llegar a estar desactualizados por la dinámica catastral, pues hay un insumo valioso y que ayuda a la planeación en territorio y a reducir costos y agilizar el proceso. Entonces, primero se empieza un trabajo en campo donde se va a recolectar la información. Una vez se ha recolectado la información y se ha estructurado, pues se realiza una validación y se exporta la información para entregarla a los gestores catastrales. Veamos un poco más a detalle esto. Entonces, tenemos un primer paso que es una revisión de insumos donde el operador recibe los datos catastrales y registrales, hace una integración de la información y finalmente lo puede llevar a un modelo más simple de trabajo en campo. Entonces acá vemos cómo el actor recibió los datos catastrales y registrales, los analizó y los integró, es decir, relacionó el predio que está en la base de datos catastral con el registral y lo llevó a un modelo de trabajo en campo, como es este que tenemos acá. Esto es una solución que desde Sus Tierras Colombia se ha trabajado, donde a partir de los insumos que entregan las entidades, se puede llevar a un modelo de campo que nos simplifica el trabajo. Y una vez ya empieza el trabajo de captura en campo, realiza una asignación de cargas de trabajo, siguiendo el flujo de coordinador, supervisor y recolector, donde el coordinador asigna a su supervisor una área de intervención y este a su vez la divide en ciertas áreas específicas para que sus recolectores actualicen la información. Esta información, cuando es recolectada, se sincroniza en una única base de datos y se ejecutan diferentes validaciones. ¿Cómo se hace este trabajo? Para su implementación se ha trabajado con la herramienta QFIL, que es una herramienta de software libre que nos permite utilizar todas las capacidades de QGIS y como pueden ver, tenemos aquí diferentes formularios donde puedo capturar información espacial, como por ejemplo pueden ser los terrenos o información alfanumérica asociada a los predios. Acá podemos ver que estamos
seleccionando el tipo de derecho que tiene asociado a un predio. Entonces, este componente tecnológico se ha realizado utilizando QFIL. Una vez ya los datos me han llegado, los he centralizado en una única base de datos, y se han ejecutado reglas de calidad para validarlos, se ejecuta un ETL, también implementado sobre QGIS, que permite tomar estos datos del modelo de captura en campo y llevarlos de este modelo resumido al modelo de levantamiento catastral que tenemos aquí, que es mucho más amplio, pero pues al estar automatizado a través de un ETL es algo mucho más rápido y automatizado que mejora los tiempos de rendimiento, todo utilizando software libre. Seguido de esto, empieza una etapa de estructuración, validación y exportación de datos, donde en la estructuración se encargan de levantar la información. A partir de la información que se recolectó en campo, pues validar que se cumpla con el modelo LADM call y si hace falta crear un interesado, si hace falta crear un derecho, si hace falta crear un predio que no se identificó en campo, pues a través del uso del asistente LADM call se van a tener las herramientas para hacer todo este proceso. Ya en este momento hay diferentes entidades que lo están utilizando, como es el caso de la ANT o el IGAC, que tienen sus operadores que tienen sus operadores catastrales interviniendo el territorio, hacen uso de esta herramienta. Seguido esto, tenemos unas reglas de calidad y acá encontramos que se definieron un conjunto de reglas que me permite validar mis datos desde un punto de vista temático y topológico. Cuando me refiero a un punto temático y topológico, lo que quiero decir es que para la información geográfica se valida que, por ejemplo, dos terrenos no se superpongan. Yo no debería tener que mi predio se superpone con otro predio si son dos predios, si son dos terrenos formales. Entonces tenemos aquí una regla de topología donde valida que, por ejemplo, un terreno tiene que estar cubierto por sus linderos, sus puntos linderos, y esto se hace de forma masiva para toda la base de datos. Pero también tenemos unas reglas temáticas o de consistencia lógica que validan, por ejemplo, que el número predial que tenga un predio sea de 30 posiciones y que todos sus caracteres sean numéricos. Entonces son reglas de calidad que se corren de forma masiva sobre una base de datos y lo que va a permitir es que el operador, antes de entregar sus datos, valida que cumpla con las reglas y si el gestor recibe, poder volver a hacer un doble chequeo de que sus datos tienen una consistencia lógica, lo cual asegura una calidad en la información que se está entregando y pues esto se hace de forma masiva. También tenemos unas reglas de unas consultas. Entonces tenemos, bueno, acá pueden ver un ejemplo de las reglas de calidad en este GIF. Se seleccionarán algunos al azar y se corre sobre toda la base de datos y él nos va a identificar los errores en color rojo. Entonces, el tiempo de ejecución es muy rápido y nos permite validar la integridad de la información de una forma muy rápida y generar incluso un reporte si lo necesitamos. Seguido de esto, también una vez el gestor catastral ha recibido los datos de campo, pues él tiene que empezar un proceso de validación, es decir, revisar que temáticamente los datos sean consistentes, no solamente que se cumpla con un modelo y sus reglas de calidad, sino que temáticamente sean consistentes e incluso generar algunos reportes para los procesos catastrales. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que el asistente, que es la herramienta que se ha implementado, nos permite seleccionar un predio y obtener su información. Pueden ver en esta imagen que estamos obteniendo que ese predio seleccionado tiene dos construcciones, tiene unas unidades de construcción donde cada una tiene una información. Nos podemos acercar a las construcciones y pues son varias consultas que son definidas por el IGAT para la validación temática de los datos. Por ejemplo, acá estamos viendo el tipo de derecho, quién es el dueño. Entonces, todo esto ha sido implementado para QGIS en un plugin para QGIS 3 y que es de acceso libre. Tenemos finalmente un módulo de reportes porque una vez se ha consolidado y recopilado la información, es necesario generar algunos reportes para los procesos catastrales. Un ejemplo de eso es el acta de colindancia. Pueden ver que este plano
que se genera aquí es un reporte que se hace de forma masiva para todos los predios y ayuda a los procesos de formalización de tierras. Lo utiliza la ANT y tenemos primero una ubicación, una localización de mi predio, tenemos una localización general, tenemos unos datos del predio y una redacción técnica de linderos que para los que han tenido la oportunidad de generar estos informes es un poco desgastante y es decir, mi predio con qué, cuáles son los linderos con el que colinda y hacer una descripción técnica diciendo básicamente el predio, empezando en el punto 1 con coordenadas X y empezar a redactar cada uno de sus vértices. Entonces acá vemos el reporte que se genera de forma automatizada y finalmente el reporte con su cuadro de coordenadas. Acá vemos un ejemplo de cómo funciona. Bueno, acá es muy sencilla la forma como funciona este reporte. Lo único que se hace es seleccionar el predio de interés. Si tengo una ortofoto, la puedo utilizar como mapa base. Acá le ingresamos los datos de quién elaboró el mapa, los datos de quién elaboró y quién revisó. Seleccionamos el mapa base y le decimos genéreme el reporte. Como les contaba, se puede hacer de forma masiva o puntual. Entonces ahí él empieza a generar el reporte. Esto es algo que puede tomar un minuto por predio, pero que pues da la ventaja de que se pueda hacer de forma masiva y optimizar los tiempos de trabajo de los equipos. Que ya debe estar por terminar. Esta es una grabación en tiempo real o sin acelerar. Es una grabación que no ha sido acelerada. Esto es lo que le tomaría la generación del reporte. Y pues aquí ya no lo presentan y pueden ver pues la estructura de cómo se generó. Finalmente, desde Sus Tierras Colombia se trabaja en una plataforma donde los usuarios pueden ingresar, consultar la información y obtener certificados. Entonces acá vemos que se puede ingresar, consultar la información de los predios y si yo necesito algún tipo de reporte, descargarlo. Entonces vemos básicamente esa implementación para un sitio web que facilite el trabajo de las personas. Ya para finalizar, quiero hacerles una invitación y es ingresar a este enlace formación.sustierrascolombia, donde van a encontrar una amplia oferta académica donde pueden abordar para los que estén interesados en los temas asociados con la administración del territorio y podrían hacer cursos para conocer más cómo funcionan estas herramientas y mucho más acerca del modelo con mayor detalle. Si tienen alguna duda, pueden escribir a cursos@sustierrascolombia. Ya para finalizar, quisiera saber si tenemos alguna pregunta de nuestro público y con gusto la atenderé. Osvaldo, tienes el micrófono apagado. Bueno, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí. Listo, entonces muchas gracias, ingeniero Leonardo. Entonces vamos a abrir el panel de preguntas. Pueden alzar la mano. Sin embargo, tengo ya 3 preguntas acá en el chat. Entonces voy a hacer una pregunta y después le doy la, la, la participación a las personas que están alzando la mano. Entonces, pregunta, ¿el modelo está disponible para ser explorado mediante una herramienta tipo Enterprise Architect? ¿Y de dónde lo puedes cargar completo? Esa pregunta la hace Agustín. Ok, muy bien. Sí, la herramienta puede ser visualizada a través de una herramienta tipo Enterprise Architect. Enterprise Architect pues requiere un licenciamiento, pero con las herramientas que provee Sus Tierras Colombia se puede hacer el mismo trabajo, ingresar y ver el UML. Voy a mostrarles en este momento el sitio web donde pueden encontrar el modelo. Acá están en el repositorio de Sus Tierras Colombia. Ingresamos a LAM Core y acá vamos a encontrar el repositorio o el repositorio que tiene Sus Tierras Colombia para el modelo. Si ustedes quieren revisar el modelo ya en el portal oficial del IGAC, también pueden ingresar a este enlace que es
que tenemos aquí abajo. Ustedes pueden ingresar y van a encontrar el mismo modelo publicado, pero en el repositorio del IGAC. Esto se debe a que SwissTierras Colombia, como actor articulador entre diferentes entidades, fue quien brindó, empezó a la gestión de este modelo, pero pues el IGAC como autoridad rectora ya es la que está a cargo del modelo, pero ambos repositorios es el mismo. Acá podemos ingresar, vamos a ingresar, por ejemplo, el modelo de levantamiento catastral, que fue el que presenté en esta presentación, y acá tenemos un archivo que es este, que es UML, para si utilizas una herramienta de como las que brinda la agencia, pues pueden abrirlo y lo que van a ver es este modelo. Básicamente acá tenemos el modelo con mayor detalle y pues se ven ver los atributos. Voy a abrir acá un momento el modelo para que lo puedan ver. Esta es la aplicación que nos comentan, es similar a Enterprise Architect. Yo ingreso, abro mi modelo, acá le voy a decir que me abra un modelo reciente. Tengo el diagrama, entramos y vemos el diagrama. Y vamos a poder ver las diferentes clases, como por ejemplo el predio, digo ver atributos, y podemos ver, por ejemplo, que tiene un número predial y que nos define que el número predial es de 30 caracteres. Para poder profundizar mucho más en el uso de estas herramientas, que son pues, de acceso libre, no es necesario ningún requerimiento, algún licenciamiento, son los cursos de formación que brinda SwissTierras Colombia. Este es el curso número 4. Listo, ingeniero, muchas gracias. Y le voy a dar la palabra a Walter Mario Vélez. Adelante, Walter. Y ya le doy la palabra, Agustín, si requiere alguna pregunta adicional. Buenas tardes, Osvaldo, ingeniero Leonardo, muy buena la presentación. La inquietud mía tiene que ver con qué cobertura tiene en este momento el programa. Si ya están vinculados, por ejemplo, Catastro Medellín, Catastro Antioquia, o qué cobertura tiene para yo hacer consultas en este momento. Ok, muy bien, te cuento. La opción del modelo es una directriz de orden nacional, razón por la cual los diferentes catastros ya están abordando el tema de pues, la adopción del modelo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Catastro Medellín y con Catastro Cali, Catastro Antioquia en la revisión y mirar cómo su información es llevada a este modelo. Entonces ellos ya están trabajando, incluso tengo conocimiento que la base de datos de Catastro Medellín ya fue migrada al modelo de levantamiento catastral, porque realmente la norma no define elementos nuevos, sino que lo que hace es estandarizar la forma, cómo se almacenan, cómo se llaman las cosas y cómo se interrelacionan, pero sigue existiendo el predio, el terreno y las relaciones que tienen los elementos. Muchas gracias, ingeniero. Sí, señor. Listo, acá tengo otra pregunta. Dice, dentro del ETL se deben hacer alguna transformación de algún tipo o solo es extracción carga. Eso también creo que la hace Agustín. Sí, ya el ETL, bueno, les cuento de pronto acá un poco. El modelo de levantamiento catastral que tenemos aquí, tenemos por un lado, en la parte superior, esto no lo abordé acá en la presentación, pero en la parte superior del modelo tenemos unos insumos, por un lado tenemos los insumos registrales y por otro lado tenemos los insumos catastrales. Lo que se hace en el ETL es extracción cargue, pero en algunos casos para llenar algunos elementos sí es necesario hacer transformación. Un ejemplo de una transformación es si los datos de la persona vienen en una proyección diferente a origen nacional, que es la proyección que adoptó el IGAT para el manejo de la información catastral, es necesario reproyectarlo ya sea de coordenadas geográficas o máquinas ciergas planas, por ejemplo 3116 a esta nueva proyección. El ETL se encarga de hacer esas transformaciones e incluso algunos otros ETLs pueden hacer una transformación de los datos ya en casos muy específicos, pero le podría decir que sí, hace transformación del sistema de coordenadas para llevarlos al menos del sistema al sistema origen único nacional.
Listo, ingeniero. Acá hay otra pregunta y digamos que también va orientada a una que yo tenía. Entonces, si alguien quiere participar, solo es que alce la mano y ya le doy la palabra. Dice alguien, ¿se debe manejar algún programa, ArcGIS? ¿Se puede obtener sin ningún costo? Y digamos que asociada a esta pregunta, veo que se está trabajando el tema de QGIS. Digamos, desde su experiencia, ingeniero, ¿cuál es esa ventaja de trabajar con QGIS y no de pronto con otros software que son de pago? ¿Cuáles esas grandes ventajas con el objetivo de que los estudiantes también puedan ver como esa opción de manejo de no solo el software de pago, sino también software libre? Ok, muy bien. Entonces, para responder la primera pregunta que nos hacen, este software que ha implementado Swiss Tierras Colombia es a través de software libre que no requiere ningún tipo de licenciamiento. Básicamente es un plugin que se ha escrito para QGIS 3. Puede ingresar al sitio web. Acá está el código fuente de la aplicación, es decir, cualquier empresa, cualquier gobierno puede tomarlo y adaptarlo, tiene su documentación. Entonces acá vemos que hay una amplia documentación asociada y bueno, vamos a abordar la pregunta que nos hacía Osvaldo y es importante resaltar que al nacer nuevos actores en la política pública pueden haber actores que no tengan el músculo financiero que les permita adquirir un licenciamiento o que básicamente tienen para pagar una licencia o para contratar el personal. Contar con herramientas tecnológicas de software libre eh, le brinda al país una independencia tecnológica en donde no va a depender de que si hubo presupuesto para adquirir la licencia para continuar con sus labores catastrales o incluso que se puede ver reflejada en una reducción pues, de la carga impositiva para las personas, porque como saben, para mantener el catastro es necesario algunos costos, pagar algunos costos, y si las licencias me van a subir el precio, pues se tiene que obtener ese dinero de alguna fuente. Entonces, tener herramientas de software libre nos permite ser mucho más competitivos, tener una independencia tecnológica y les cuento un poco más acerca de cómo funciona QGIS. QGIS es un software SIG libre que lo cobijan o que debajo de él hay muchas empresas que van aportando funcionalidades. Entonces, una empresa requiere, por ejemplo, una funcionalidad de consulta o de edición de datos. Una empresa la puede implementar y la brinda a la comunidad. El asistente busca que pueda crecer y que diferentes actores puedan aportar de tal forma que si hay un reporte como la ficha predial que lo implementó Catastro Medellín, la pueda reutilizar Catastro Cali y que eso se vea reducido en una reducción de costos, una mayor competitividad y que al hacer software abierto, yo puedo llegar y adaptar mi sistema a la necesidad y no al contrario, tomar mi necesidad y adaptarlo a lo que me pueda brindar un software que viene cerrado. Ya cuando tengo el software libre y necesito algo específico, al tener esa libertad tecnológica, lo puedo personalizar para ser mucho más competitivo y adaptar los sistemas a mis procesos. Listo, ingeniero Leonardo. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, yo tengo otra pregunta y al principio cuando empezó el ingeniero a hablar sobre el modelo LAM, evidentemente eso va a ir cambiando pues a raíz que se vaya haciendo la implementación y las necesidades. La primera pregunta es ¿quién define esos cambios y cómo podría afectar a un operador, digámoslo así? No sé, yo estoy trabajando con la versión 1 y estoy en pleno proyecto y cambian a versión 2 o cómo es como ese tema logístico. Ok, muy bien. Entonces, la definición de quién hace los cambios al modelo lo define la resolución conjunta que expidió el IGAC y Supernotariado, la resolución 499, donde nos dice por la cual se adopta el modelo extendido de catastro y registro, el AMCOL. En este documento se define
quién es el encargado de modificar el modelo y cómo se debe proceder. Los cambios se hacen a partir de una mesa conjunta donde se exponen los cambios y las entidades lo aprueban. Como dice el ingeniero Osvaldo, puede haber cambios de un modelo, del modelo y que una entidad que haya empezado un trabajo con la versión 1.0, en medio de su trabajo se cambia a la versión 1.2. Usualmente cuando se generan las licitaciones se abren con un modelo y se cierran con ese modelo. Entonces, por ejemplo, en este momento ya el modelo 1.0 ha cambiado, el modelo vigente es diferente, pero los diferentes operadores que han trabajado para la ANT empezaron con la versión 1.0, terminan su contrato con esa versión y pues ya lo que se puede hacer es una transformación de datos para, si se requiere, llevarlo a la nueva versión del modelo. Pero para el trabajo y lo que ha sucedido hasta este momento es, si yo empiezo en la versión 1.0, cierro en la versión 1.0, porque sí genera traumatismos hacer ese cambio en medio del proceso, aunque tecnológicamente se pueden trabajar en herramientas que me hagan transformación de datos entre versiones del modelo, que es lo que en este momento desde Sistierras Colombia se está trabajando. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. ¿Alguien del panel quiere hacer otra pregunta? Si no, pues ya pues iríamos dando como el cierre. Yo tengo una reflexión y, bueno, y quizás también la última pregunta para el ingeniero Leonardo. Este programa, digámoslo así, o esta charla, pues nace de un tema de un semillero de investigación, como les dije, de la tecnología en gestión catastral y agrimensura de la IU Digital de Antioquia. Con su experiencia, ¿usted qué proyectos o qué problemas desde esta implementación tecnológica podrían desarrollar los estudiantes? Es decir, como un problema de investigación que usted diga, oiga, estamos varados en el tema de, no sé, migrar información, interrelación, bueno, no sé, o captura de información. Digamos, para los estudiantes, ¿cuáles podrían ser unas líneas de investigación basados en esta implementación tecnológica de ingeniero? Ok, pues son muchas las líneas de investigación que se pueden abrir. Primero que todo, quiero resaltar que al ser un modelo estándar que se adoptó por el gobierno, van a ser muchas las entidades que van a necesitar adoptarlo y van a surgir necesidades como, por ejemplo, definir reglas de calidad para los datos. En este momento se cuenta con una definición de reglas, pero pues que el universo total de reglas no se encuentren definidas, entonces se puede proponer reglas de calidad que me permitan asegurar una mayor calidad de mis datos. Se pueden hacer investigaciones acerca de cuánto puede afectar la transformación de los datos de un sistema de coordenadas, eh, por ejemplo, magnas ciergas geográficas a 31 a origen nacional o de una proyección planas como 31 o 16 a origen nacional y poder ver cómo afectan y cómo mitigan para un gestor en particular, porque pues esa proyección, la origen único nacional, hacer una proyección secante tiene dos puntos de, bueno, no quiero entrar en el tema técnico, pero básicamente se pueden empezar a investigar cómo la transformación de datos de un sistema de una proyección a otra puede afectar las áreas o, por ejemplo, hacer propuestas de cómo sería una forma mucho más óptima para gestionar datos asociados a un predio, como puede ser la calificación convencional. Entonces, pues, el modelo es abierto, las herramientas tecnológicas que se han desarrollado son abiertas y cualquier estudiante puede tener acceso a ellas y puede surgir en él una idea que permita optimizar o mejorar un proceso y con esto pues no solamente gana el estudiante sino también el país. Gracias, ingeniero. Bueno, pues digámoslo así, yo hago una reflexión y digamos que obviamente orientado al tema académico. Para los estudiantes, observen que este tema del catastro, esta parte tecnológica es bastante amplia, es un nicho, digámoslo así, muy
reciente y conocer este tema, programación, sistemas de información geográficos en software libre, pues obviamente permite ampliar los conocimientos y digamos también el mercado, las opciones de trabajo que ustedes van a tener a futuro. Por otro lado, quiero también resaltar que este tema de catastro no se volvió algo del Estado, sino como se dan cuenta, la empresa privada, digamos Seicol, que es la empresa que lidera Leonardo, está trabajando fuertemente en esto. Los municipios, que son los llamados digámoslo así, a empezar a trabajar este catastro en cada uno de sus territorios, y por parte de nosotros, la academia, formando profesionales, y como les decía en el chat, la Universidad Digital de Antioquia pues está dispuesta a apoyar todos los procesos que tengan los catastros, los municipios para desarrollar sus catastros. Lo podemos hacer a través de capacitaciones o a través de estudiantes que estén haciendo la tecnología y hagan como ese acompañamiento. Entonces, es importante que no es solo el gobierno, no es solo la empresa privada ni la academia, sino realmente es esa sinergia que debe existir entre cada uno de estos entes. Y bueno, Yasmín tiene alzada la mano, le doy la palabra ya para finalizar con el ingeniero Leonardo. Adelante, Yasmín. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ingeniero. A ver si me quedó claro algo. O sea que a futuro lo que son los entes o los gestores catastrales y todas aquellas personas que hagan uso de esa información deben de migrarse a ese programa que se empieza a manejar con el nuevo catastro multipropósito que es el LAMCON. Ok, lo que se define es el modelo común, que es LADM Core. La implementación tecnológica se puede realizar de muchas formas. Se hace una propuesta desde Swiss Colombia utilizando componentes de software libre, pero también se puede realizar su implementación utilizando software privativos. Como tal, lo que se busca es una interoperabilidad teniendo un modelo común con una semántica y ontología definida. Ya la herramienta tecnológica la decidirá, pero a futuro los gestores catastrales deberán hacer o implementar el modelo LAM, ya eso está legislado por parte del gobierno nacional. Listo. Okay, muchas gracias. Bueno, a todas y a todas las personas que nos acompañaron, digamos en especial al ingeniero Leonardo, que también nos compartió los datos a las personas que estén interesadas de pronto, obviamente, en hablar con él de algo ya más técnico. Ahí él dejó en la presentación sus números telefónicos y sus redes de contacto. Entonces, ingeniero Leonardo, pues muchas gracias, de verdad que este es un tema bastante apasionante y como les dije al principio, creo que su merced es una de las personas, para mi concepto, que está más adelante en esta implementación tecnológica y que finalmente es algo nuevo para todos. O sea, creo que todos los que hemos trabajado en catastro, esta parte tecnológica se vuelve muy importante y en estos momentos también, digamos, aprendiendo. Entonces, esta capacitación o charla, porque realmente fue más una charla, pues realmente fue muy fructífera para todos. Entonces, espero que su merced vuelva por acá en algún momento a acompañarnos y nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Fue un gusto para mí, Osvaldo, acompañarlos y les deseo a todos una feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.